discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Bienvenidos a la casa del Señor a escuchar la bendita palabra de Dios. Existe un refrán muy común en nuestro ámbito. No sé si sea solo en mi casa, pero yo creo que en sus casas también. ¿Han escuchado el refrán que dice, soldado advertido no muere en guerra? Ese refrán es muy común entre las mamás cuando le dicen a sus hijos, soldado advertido no muere en guerra. Ellos saben por qué lo dicen y más cuando lo usan con el esposo. Lo más duro y lo más difícil es escuchar después, yo se lo dije, yo se lo dije. Y ahí es cuando le aparece a uno el verdadero yo. Se esconde uno por allá y le aparece el don de lenguas. Yo se lo dije, yo se lo dije. Vamos a leer del libro de Proverbios. El capítulo 22. Proverbios capítulo 22. El versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor, en este versículo, dos tipos de personas: los simples y los avisados. Los simples son aquellas personas que son imprudentes. Los simples son aquellas personas que no tienen discernimiento, que ven el peligro delante y no les importa. Ellos son los simples. Y después ese peligro les causa mucho daño. Vemos también aquí el avisado. El avisado es aquel hombre o mujer prudente y prevenido, que ve el mal y se aparta. Ve el mal y se aparta y sobre todo evita cualquier tipo de contacto con el peligro para que no sufra daño. Por eso el Señor aquí nos insta a que veamos el peligro que está delante de nosotros. ¿Con qué propósito? Que nos podamos apartar, que huyamos. El mal para nuestras vidas es todo lo que signifique pecado, todo lo que sea en contra de las ordenanzas de nuestro Dios, del Dios creador, del Dios de la Biblia. Cuando las personas que realizamos algún tipo de trabajos en alturas, se dice que un trabajo en alturas es después de 2 metros hacia arriba del suelo en que estamos o 2 metros hacia abajo del suelo en el que estamos haciendo una labor. Y existen señales. Hay unas señales que son sistemas de protección y sistemas de prevención. El sistema de prevención es la señal que nos dice, por ejemplo, una simple cinta, cuidado, no pase. Caída libre. Y los sistemas de protección es
elementos que me protegen por si me caigo. Un arnés, una eslinga, una red, una cuerda. Son sistemas de protección. Y esos sistemas de protección vienen con unas señales. Señales de prevención y señales de protección. Pues bien, ese tipo de señales también están acá. Eso fue tomado también de la Biblia, los riesgos, señales y protecciones. Y aquí está, sistemas de prevención para evitar el daño. Hay una palabra que también nosotros manejamos mucho y es el peligro y el riesgo. El peligro es toda fuente que me puede hacer daño. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice. Lo podemos ver en el pecado. Podemos ver que en la primera pareja, la caída del hombre, también estaban estos sistemas de protección. Estaba el mandato del Señor, un aviso, y estaba físicamente el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de vida. Ahí estaba el peligro. Y el riesgo era el que ellos fueran y tomaran del fruto que el Señor les dijo que no comieran, y ahí fue cuando se hicieron daño. Teniendo en cuenta la analogía del peligro y del riesgo con las caídas libres, con los sistemas de protección y sistemas de seguridad, en el capítulo 22 de Proverbios dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Los simples no les importa. No les importa si es pecado o no es pecado. No les importa si afecta a Dios o no lo que yo estoy haciendo. No les importa si afecta o no a mi prójimo. Y Dios hizo al hombre un ser relacional, un hombre que se relaciona con Dios, un hombre que se relaciona con la creación y un hombre que se relaciona consigo mismo. Pero a raíz de que por su simpleza él cometió pecado y esa relación se perdió. Se perdió la relación con Dios, se perdió la relación con la naturaleza y se perdió la relación con el prójimo. Por eso el Señor había diseñado un plan de salvación, un plan de redención. La caída del hombre a él no lo cogió por sorpresa. No fue, el hombre cayó del estado de gracia en el que estaba y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?, le dijo a las deidades. No, él ya lo tenía todo planeado, así como el día de hoy el Señor ya lo tenía en su memoria, en su mente. Él ya lo tenía contemplado que íbamos a estar acá en este lugar aprendiendo. Y hablando de los avisados o las personas que evitan hacerse daño, podemos ver en Hechos 9:35, dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Están hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de que tuvo su encuentro con el Señor, empezó a predicar la palabra y lo quisieron matar por eso. Pero él, siendo avisado, él huyó. Y el huir del peligro no lo hace ser falta de fe. Miren, no lo hace ser falto de fe.
Ah, no, es que yo estoy con Dios y me voy donde hay una balacera. Ah, es que yo estoy con Dios a ver si de verdad me muero y me tomo un veneno. Eso se llama tentar a Dios. El avisado ve el mal y se aparta. ¿Cuál mal? Todo lo que nos quiera destruir, todo lo que quiera romper la relación que hoy por gracia tenemos con el Señor. Así que el Señor nos invita a ser avisados, no a ser simples, sino avisados. El apóstol Pablo dijo, manténganse en alerta, firmes en la fe. ¿Para qué? Para cuando venga el día. ¿Cuál día? ¿El de la tentación? ¿El del pecado? ¿El día de la madre, del padre? No, el día de la ira. Porque si bien Dios es un Dios de amor, también es un Dios de fuego consumidor. Santiago 1:12 dice, dichoso el que permanece firme, nuevamente la palabra firme, durante la prueba, porque la prueba es puesta o impuesta por Dios para darnos a nosotros una madurez. ¿Para qué? Para ese gran día. ¿Cuál día? El día terrible, el día del Señor. Unos escritores lo llaman el día terrible, otros escritores lo llaman el día del Señor, otros lo llaman el glorioso día. Pero es un día terrible. El sol alumbra para buenos y malos. El día del Señor es un día de tinieblas. Por eso Él nos está avisando. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad nos está avisando? No lo sabemos. Pero creo que estamos cerca a ese día. Hace 2000 años aproximadamente escribieron y dijeron el tiempo está cerca. Pero antes se deben cumplir algunas señales. Y en el estudio que estamos haciendo de la predicación expositiva, Rey de Reyes y Señor de Señores se llama la serie. Estamos en el libro de Apocalipsis y estamos meditando en el capítulo 12, al cual los invito que podamos leer en esta mañana. Apocalipsis 12 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, pero podemos leerlo hasta el 7. Dice así la bendita palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal, en el cielo también. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar al hijo tan pronto naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después, en el versículo 27 dice,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por tu misericordia y por tu gracia estamos reunidos hoy en este lugar, un día especial, Señor, porque es el día que venimos a rendir culto a ti, Señor. Escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, para meditar en ello, tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Dios de Israel, declaramos, Padre Santo, confesamos más bien, Señor, que dependemos totalmente de ti, Señor, del poder de tu Santo Espíritu en mis amados hermanos para entender el mensaje tuyo, Señor, la verdad bíblica, y en mí, Señor, para poder comunicarla tal como tú quieres, Señor, tal como tú mismo lo dijiste, Señor. Confieso mi dependencia en este momento totalmente de ti, Señor, para que sea asistido, Padre Santo, junto con mis amados hermanos aquí presentes, Señor, para poder ser confrontados con tu palabra, Señor, pero también conformados, Señor, a la voluntad tuya, Dios. Te doy gracias por este pasaje bíblico, Señor, y la oportunidad que me das de traer el mensaje, Señor. Es un privilegio, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con luna debajo de sus pies. Entonces, viniendo en la continuidad que hace 8 días tuvimos, vamos a desarrollar estos 6 puntos, o estos 6 versículos en 3 puntos. Un punto que nos va a mostrar quién es la mujer. En el segundo punto es quién es el dragón. Y en el tercer punto, quién es el hijo. En el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ya la semana, el domingo anterior vimos que la creación cuenta la gloria de Dios, cuenta la creación como el plan trazado redentor de Dios para la humanidad, para su pueblo, para su iglesia. Entonces vamos a mirar quién es esta mujer que estaba encinta y que clamaba con dolores de parto. Y la Biblia nos lo muestra y nos lo hace saber en el libro de Miqueas. Capítulo 4, en el versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Noten que aquí dice, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. La mujer que se muestra aquí
Si bien hay un alumbramiento, no es María. Aquí lo que nos está mostrando el Señor es una representación de Israel. Porque lo que acabamos de leer en Nehemías, en Miqueas, 4:10, nos está mostrando la nación después de que el Señor la saca de su cautiverio. Ellos están allí llevados por unos imperios, unos imperios, Babilonia y los asirios. Los imperios los llevaron en esclavitud nuevamente por cerca de 70 años. Y aquí en Miqueas nos muestra quién es esta mujer. Es el nacimiento de una nación. En el versículo 3 y 4, para el punto 2, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Nuestro segundo punto: ¿quién es ese dragón? Ese dragón, el mismo capítulo nos dice, si pudiéramos leer desde el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló ya lugar en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. Aquí nos dice quién es ese dragón que se nos muestra en el versículo 3. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles fueron arrojados con él. En el punto 2, ¿quién es ese dragón? Satanás, muy bien. El mismo texto nos lo dice, que tenía 7 cabezas y 2 cuernos. En el versículo 4 dice: y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, vemos que la mujer que ve el apóstol Juan es la representación del pueblo de Israel, del verdadero Israel, de la iglesia del Señor. Vemos que el dragón que se muestra aquí es el diablo Satanás, que desde la antigüedad engaña al mundo y dice también que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. En el versículo 7 nos dice quiénes son esas estrellas. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces esas estrellas que se nos muestra allí en el versículo 3 y en el versículo 4 son los demonios, los ángeles de Satanás, que son los demonios. Pero hay algo también interesante en el versículo 3.
a lo cual debemos prestar mucha atención para que, si bien hoy salgamos con un conocimiento, es para que lo meditemos en la lectura y en el estudio que hacemos en nuestras casas. Recuerden que tenemos un deseo por las cosas de Dios, un anhelo por conocer a Dios, un anhelo por la verdad. Y ese anhelo me hace a mí meditar en cada palabra que está escrita en la Biblia. Y dice, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Tal vez pudiéramos imaginarlo, cómo sería, pero acuérdese que la palabra de Dios también dice que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba. Sí, Señor, ni abajo en la tierra. Muy bien. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese deseo nos hace meditar en los mandamientos, ese anhelo por conocer del Señor. Vamos a ver quiénes son esas 7 cabezas y esos 10 cuernos para no tenernos una imagen y después resultemos adorando también esa imagen como nuestros antepasados. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Esto son los gobiernos. Las diademas que ellos tienen son las coronas. Las coronas se le colocaban a los reyes para denotar poder, para denotar autoridad y para comprobar o hacerles ver a ellos, mostrar, era una señal de decir que él estaba sobre todos los que estaban en ese reino, que era la autoridad suprema. Esas son las coronas. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que esos son los reyes y que son reinos? La palabra nos lo enseña y lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Daniel es un hombre que fue llevado muy joven en el cautiverio que nos hablaba ahorita Miqueas, de donde sacaría a la nación de Israel. Daniel fue diferente que todos los demás sabios que había en ese momento, porque él tenía el Espíritu del Señor, porque él era un elegido de Dios para ayudar a su pueblo, pero él estaba al servicio de los babilonios. Y mire que él no se quejaba, él fue llevado cautivo, pero nunca le preguntaba a Dios por qué lo llevó, porque si él era un joven que adoraba al Señor, estaba en cautiverio y sirviéndole a ídolos, sirviéndole a hombres. Y aunque él le servía a los hombres, a un imperio que no conocía a Dios o que no adoraba a Dios, porque sí lo conocía pero no lo adoraba, porque Satanás también conoce a Dios, pero no lo adora. Aún así, él en su corazón y en su mente, en sus tiempos a solas, solamente doblaba su rodilla ante Dios, ante su Creador, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces él tuvo un sueño y vio bestias. Vio también que las bestias tenían diademas, pero él no lo entendía. No entendía qué significaba eso. Tal vez como cuando nosotros leemos, también apareció otra señal en el cielo, hay un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No entendemos eso. Así tampoco lo entendía Daniel. Y él le preguntó al Señor. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él está aquí hablando de que en su visión no podía interpretarla, a menos que viniera el que le dio la visión y le dijera la verdad. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y los 10 cuernos, en el versículo 24 de ese mismo capítulo dice, y los 10 cuernos significan de que el reino, en ese reino se levantarán 10 reyes. Entonces podemos resolver nuestra pregunta 2. ¿Quién era ese dragón? ¿Quiénes son esas 7 cabezas? Y con esas diademas y los cuernos, ¿cierto? Que son, las 7 cabezas son 7 reinos, los 10 cuernos son reyes, sí señor, reinos, reyes, que tenían coronas en sus diademas. Hoy nosotros podemos ver cuáles son esos reinos. De hecho, a él le dijeron, selle esas cosas porque eso no es para ti, no es para ese tiempo. Algunas sí se han cumplido, otras no. Como el propósito de nosotros hoy es que salgamos con la intención de profundizar en todo lo que hoy escuchemos, todo lo que hay acá. Es muy importante que vayamos a nuestras casas y podamos también meditar en el libro de Daniel, porque tenemos que ser avisados. Los avisados ven el mal y se apartan. Los simples ven el mal y corren al mal. Si nosotros no comprendemos el libro de Daniel, difícilmente vamos a comprender el libro de Apocalipsis. Y si el Señor dejó en su palabra estos 2 libros, es porque es consejo de Él también. La invitación mía hoy es a que podamos seguir estudiando en todo momento estas señales, porque el día de la ira del Señor está cerca. Esos reinos de los que habla el profeta Daniel es el reino. El primero es Egipto. Noten que dice la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado a Dios para sustentar por 1260 días. Y dice en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá vara de hierro.
y su hijo fue arrebatado para Dios, y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado para que la sustenten. Para huir. El pueblo de Dios siempre ha huido. ¿De quién? De estos reinos. ¿De quién? De Satanás, del que los quiere destruir. Los reinos es Egipto. Él quería destruir al pueblo de Israel. La historia la podemos encontrar en el Éxodo, cuando fueron llevados cautivos. Faraón los quiso destruir, los esclavizó y los quiso destruir. Pero el Señor los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, abrió el Mar Rojo, ellos cruzaron por ahí y aquel imperio fue decayendo porque el Señor mató a los enemigos en el Mar Rojo, sí, Señor. El segundo imperio son los asirios. Los asirios fueron los que llevaron a las 10 tribus de Israel en cautiverio. Los esclavizaron por un periodo de 70 años. Recordemos que la nación de Israel en ese momento fue dividida en dos: los del norte y los del sur. Los del norte se llamaban Israel y los del sur se llamaban Judá. Israel del norte estaba conformada por 10 tribus. La Israel del sur por 2 tribus. Se llamaba Judá. Y después del retorno de ellos, era la tribu de Judá, y como era la tribu más grande, por el nombre Judá fue que ellos empezaron a tomar el nombre como judíos. Más antes no se llamaron judíos, fue por el retorno que tuvieron de Judá, porque las otras 10 tribus no retornaron, o cuando ellas retornaron se fueron para muchos lugares, pero Judá sí se fue para ese lugar, porque el Señor se los indicó. Y empezaron a reconstruir. Ahí llegó Zorobabel, Nehemías, Esdras, y ellos empezaron a hacer la reconstrucción de la ciudad. Empezaron a reconstruir primero el muro, luego el templo, y ellos ya se llamaban Judá. Antes se llamaban hebreos. ¿Por qué se llamaban hebreos? Ellos se llamaban hebreos porque la palabra hebreo significa el que cruza el agua, el que cruza el río. Y ese nombre se lo dieron exactamente a Abraham. Cuando él estaba allá en Ur de los Caldeos y cruzó el río para ir a la tierra que el Señor le mostró, que se llama Canaán. El otro imperio, las 10 tribus fueron llevadas por Asiria, y las otras 2 tribus fueron llevadas cautivas por un imperio que se llamaba Babilonia, por los babilonios. Entonces ya llevamos Egipto, asirios, Babilonia, van 4. Luego a Babilonia fue derrocado por los medopersas. Y en ese periodo hubo un silencio de parte de Dios entre cuando ellos llegaron de la esclavitud. Ellos les llaman la deportación, que los mandaban, vayan, reconstruyan, todo eso es obra de Dios. Siendo esclavos, los saca y les dice, váyanse a su lugar, sigan construyendo. Y desde ese momento que llegan nuevamente a la tierra de Canaán, a Jerusalén, a reconstruir sus murallas, su ciudad, su templo, hasta la entrada del Mesías, lo llaman el periodo intertestamentario, donde sucedieron muchísimas
muchísimas cosas porque fue un periodo aproximado de 400 años. Y en ese tiempo surgieron 2 reinos más. En Daniel solo se nos muestran 4, porque fue para ese tiempo. Pero en Apocalipsis nos está mostrando 7. Esos 7 son Grecia, que vino y derrotó todo el imperio babilónico, y luego siguió un imperio más poderoso. En la visión de Daniel había un imperio muy poderoso, muy poderoso. De hecho, es interesante nosotros este estudio que estamos haciendo porque más adelante vamos a ver lo que está sucediendo hoy con Roma, con el Vaticano. Y es interesantísimo seguir meditando en eso. ¿Por qué? Porque somos avisados. Estamos siendo avisados. ¿Para qué? Para el día terrible, para el día del Señor. Entonces, ya tenemos 6 reinos: Grecia y Roma. Roma, en la visión de Daniel, tiene 2 pies. Esa bestia, ese monstruo tiene 2 pies, porque Roma tiene una división y están los bizantinos, un reino que se llamaba bizantino y un reino que se llamaba otomano. El bizantino vino aproximadamente hasta el año 1400 y el otomano vino aproximadamente hasta 1917. Y ahora sí viene algo bien interesante. Son 7 reinos. Llevamos 6. El último reino, según la profecía de Daniel, es un reino que desmenuzará todo lo que existe y que saldrá de un cuerno pequeñito, insignificante, pero creció y se volvió poderoso. Eso lo veremos más adelante, en capítulos más adelante. Pero es bueno que meditemos en eso porque ese cuerno pequeñito salió de Roma, del Imperio Romano. El 7º gobierno es el nuevo orden mundial. ¿Y qué es lo que nos avisa a nosotros, lo interesante o lo que nos lleva a que meditemos en la palabra del Señor? Que hoy en día muchos presidentes con mucho poder en naciones poderosas se paran en sus lugares de gobierno y dicen: ha comenzado el nuevo orden mundial. Hace poquito lo acabaron de enunciar también, el nuevo orden mundial. Y todos los reinos, todos han servido y servirán a Satanás. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la ira, el día del cual el Señor hoy nos está avisando de ese día grande y terrible, el día del Señor. Grande y terrible, para unos destrucción, pero para otros una victoria. La invitación es a mirar si somos avisados o si somos simples. Versículo 5. ¿Recuerdan la gran señal? Esa gran señal no es completa, o ese gran anuncio no es completo, sino hasta este versículo 5. Nuestro punto 3, ¿quién es ese hijo?
ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces podemos ver que la mujer que se ve allí es Israel, es la iglesia, el verdadero Israel, la iglesia del Señor. El segundo, ¿quién es el dragón? Que es Satanás. Y el tercero, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Cristo, el Señor, el Rey, el que es. Y la palabra nos enseña también quién es Él. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 2. Salmo 2. Versículo 7. El versículo 6. Leamos desde el versículo 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿A quién ha puesto? Al rey. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Mire, acá lo dice, los quebrantarás con vara de hierro. ¿Quién es el hijo? Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿A quién? A todas las naciones. En el libro de los Salmos dice, y quebrantarás con vara de hierro como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Quién es este Hijo? Nuestro Dios, Cristo, el Rey. La señal, esa gran señal, no puede estar completa sin el Hijo. Y no solo sin el Hijo, dice, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando el Señor ascendió, después de que fue crucificado, muerto, sepultado, Él resucitó y ascendió, fue llevado por Dios para su trono, dice, para su trono. La mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 2600 días. En el versículo 5 pudimos ver entonces quién es ese hijo varón. Vimos también quién es la mujer que representa a Israel, el verdadero Israel, su iglesia. Y no tenemos duda quiénes son ellos, quién es la mujer, quién es el hijo, también el ente satánico. Y también podemos ver que hay un patrón. El patrón, como lo dice aquí, y estando encinta clamaba en angustia, y también pareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Y dice que ese de gran dragón escarlata estaba esperando que diera luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese.
El patrón aquí es que ese reino o ese ser malvado o ese dragón, diablo, Satanás, el patrón es siempre, siempre matar al Hijo de Dios, al pueblo de Dios. Lo podemos ver cuando, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel. Cuando en Egipto Faraón quiso matar todo un pueblo, una nación. ¿Cómo lo hizo? Cuando mandó matar a esos niños, a todos los niños. Los mandó matar cuando nacieran, pensando que de ahí iba a dañar o a cortar la simiente. También lo quiso hacer Herodes cuando nació el Señor Jesucristo y fue burlado por los sabios que fueron a adorar al rey recién nacido. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Siempre ha querido matar la descendencia, siempre. Y hoy en día, ¿cómo la quiere matar? Con leyes que promulgan los gobiernos como el aborto. Siempre ha querido matar la descendencia, siempre ha querido matar a los hijos de Dios, siempre es la persecución. ¿Por qué? Porque él quiere destronar la creación de Dios. Una criatura creada por Dios para que estuviera por encima de toda la creación, al hombre, al que tanto odia porque se asemeja, es hecho a imagen y semejanza del Creador. Para terminar, quiero recalcar nuevamente que la mujer que estaba allí no, María no. Es Israel, la iglesia que representa a la iglesia, la verdadera Israel, que es la iglesia del Señor, el Hijo, que es nuestro Salvador, y el dragón que fue derrotado, que fue lanzado fuera con sus huéspedes. Las estrellas, con los demonios, con sus ángeles. En Mateo 7:24 hay una parábola del Señor. Se llama la parábola de los 2 cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin un fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor nos está avisando de este día y tenemos que estar cimentados en la roca que es nuestro Señor,
En esa roca tenemos que estar fundamentados para cuando llegue aquel día. Leyendo un libro de el doctor R.C. Sproul, él dice que o nos enseña algo que está escrito en la Biblia, que tal vez no lo veíamos así, que Cristo cuando vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, no vino para salvarnos ni de gobiernos, ni de Satanás, ni del hombre, sino vino fue a salvarnos del Padre, vino a salvarnos del Dios Todopoderoso, que nos va a destruir. Por eso fue que vino Cristo, para que la ira del Señor no caiga sobre nosotros. Por eso Él envió a su Hijo, para pagar el precio y que la ira de Dios cayera sobre Él. Hoy el Señor nos está avisando que viene ese día, que los días están cerca. Si no fuere por los escogidos, el tiempo sería largo, pero por ellos el tiempo es corto. Y estas señales antes del fin: nación contra nación se levantará, habrán guerras, rumores de guerra, hambre. Los días serán como Sodoma y como Gomorra. Y todo eso lo hemos estado viendo. Habrán terremotos. El amor de muchos se enfriará. Hace poco vimos un hombre que abusó de hartos niños acá en Bogotá. A diario leemos que un hombre mató a su esposa por celos. Los tiempos estamos cerca. Si en Apocalipsis 1:3 el Señor le dijo a Juan que escribiera eso, porque el tiempo estaba cerca, y fue hace 2000 años. Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen. El que lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Si lo dijo el Señor, es porque el tiempo está cerca. Debemos ser avisados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias doy en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios de Israel, porque tú nos estás avisando, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por esta tu amada iglesia que vino hoy a escuchar tu voz, Señor, a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. A escuchar, Señor, que hoy nos estás avisando de aquel día terrible. Aquel día oscuro que se avecina. Cuando sea ese día, el que esté en la azotea no baje a tomar la capa, huya, no baje a tomar la capa, huya. Porque viene el día de la ira, el día en el que el Señor pondrá a todos sus enemigos a sus pies. Viene el día grande, terrible, temible, en el cual todo ojo le verá, todo, y toda rodilla se doblará
al ver y al escuchar su nombre, porque los ángeles vendrán con él y entonarán cánticos a su nombre. Hombres de fe, hombres de no fe, creyentes, no creyentes, vivos, muertos, todos le verán en gloria, venir en la nube. Aquel día será terrible, aquel día será para juicio, aquel día será para condenación eterna. Pero también aquel día será para aquellos los avisados. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas y meditan las cosas que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Señor, ayúdanos a ser avisados, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos. Ayúdanos a entender las señales, Señor. Como esta gran señal, la cruz. Como esta gran señal, la resurrección tuya. Como esta gran señal, la ascensión al trono, Señor. Ayúdanos a comprender los tiempos, Señor, en que vivimos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a depender cada instante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar, Padre Santo, cada minuto, cada segundo, la presencia tuya en nuestras vidas. Ayúdanos a valorar esta, tu bendita palabra, Señor. A que meditemos en ella, Señor. A que nos lleguemos el domingo cada 8 días para desempolvar la Biblia y llevarla como un rito, como rituales. Sino que cada día, Señor, cada instante que tengamos el tiempo separado para ti, podamos leerla porque tú nos estás hablando. Tú nos estás avisando, Señor, para aquel día terrible. Unos para gozo y otros para tristeza y confusión perpetua, Señor. Gracias te doy, Rey de Israel, por tu amada iglesia. Guárdanos, Señor. Llévanos en tus manos, Rey de Israel, y permítenos hoy continuar, Señor, en conmemoración tuya. Permítenos entender y disfrutar de la conmemoración de la cena, Señor, que es en memoria de lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús. Amén y amén. De Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.